2. Inclusión. Generalidades. Profesor Dunia González G. Es el procedimiento más utilizado que se realiza para poder cortar los tejidos tratados, en secciones suficientemente delgadas que permitan el paso de la luz, de modo que los detalles finos puedan ser observados con distintos microscopios en sus diversas capas. Aunque los tejidos adquieren cierta consistencia al ser sometidos a la fijación, por lo general continúan siendo demasiado blandos para poder cortarlos en láminas delgadas, para microscopía óptica o ultrafinas, para microscopía electrónica de transmisión. Por lo tanto, es necesario que la porción de tejido a estudiar infiltre y englobe dentro de sí una sustancia, líquida o semilíquida, de modo que una vez solidificada adquiera la suficiente dureza para formar bloques que puedan cortarse. Los materiales empleados con esta finalidad, por lo general son sustancias como la parafina, celoidina o gelatina, para microscopía óptica, y resinas epóxicas o plásticas, maraglas, metacrilatos, para microscopía electrónica de transmisión. También pueden utilizarse como medios de inclusión, procedimientos físicos como la congelación con CO2 comprimido o freona centésimo quincuagésimo C. Este tipo de procedimiento se utiliza con tejidos frescos, recién tomada la muestra. Se requiere del uso de micrótomos de congelación, criostato y de personal experto, pues es necesaria la destreza y mayor rapidez en la ejecución, ya que el tejido al congelarse si no es cortado rápidamente, se le forman cristales de agua que ocasionan deterioro de la muestra. Se utiliza este tipo de inclusión para el estudio de biopsias y de histoquímica celular, ejem, lípidos, enzimas. Otra modalidad de inclusión es el encastrado. En este se utilizan bloques previamente confeccionados en parafina, a los cuales se les horada, perfora, para colocar la muestra y se le va agregando parafina fundida hasta cubrirla totalmente. Al solidificar se realizan los cortes. Esta modalidad de inclusión es utilizada generalmente para tejido nervioso. Inclusión en parafina. La parafina es un hidrocarburo saturado de cadena lineal. Es un residuo del petróleo obtenido por destilación del crudo, de color blanquecino, insoluble en agua, soluble en cloroformo, silol, toluol, benzol. Es muy estable químicamente. A temperatura ambiente se solidifica y funde a temperaturas comprendidas entre 33 y 60 C. Se emplea para elaborar productos farmacéuticos, cosméticos, de laboratorio, fabricación de aislantes e impermeabilizantes. Tiene amplias aplicaciones industriales. Se puede mezclar con otros materiales que le proporcionan una gama de funciones deseables. Se presenta en el comercio de forma granular o en panelas. Para la inclusión en parafina deben cumplirse los siguientes pasos. La parafina sólida se hace líquida, fundiéndola sobre una platina, plancha metálica, eléctrica con temperatura regulable, introducida en recipientes de porcelana, resistentes al calor. Se lleva la muestra al recipiente que contiene parafina líquida. Se debe mantener la temperatura constante entre 50 a 56 C por un tiempo de 24 horas en la estufa, para iniciar así la fase de infiltración. La muestra se debe pasar por 3 baños de parafina líquida, en recipientes separados, cada 2 horas, en las condiciones previamente descritas, para que ésta penetre profundamente. Porción de tejido así tratada. Fin de la fase de infiltración, se retira de la última parafina líquida, la más pura, y se lleva al recipiente formador del bloque, constituido por ejemplo por una base de cobre y 2 barras de acero, de Leucard, para realizar la inclusión definitiva. Pueden utilizarse además cajitas especiales confeccionadas en cartón o cartulina o cajas plásticas especiales, de reciente aparición en el mercado, o metálicas. La muestra se sumerge en parafina, bien orientada, centrada y se identifica. Se le va colocando parafina líquida hasta llenar la caja formada por las barras de Leucard y la base de cobre, o con los otros tipos de cajas, se deja solidificar por varias horas. Se desmolda el material solidificado y se lleva al micrótomo el bloque así formado y previamente tallado en forma de pirámide truncada, para ajustarlo al portabloque y se procede al siguiente paso de la técnica histológica, los cortes. Sesión 4. Microtomía o corte de los tejidos. Señor Edgar Laguna Campos. ¿Qué es la microtomía?
Es el proceso que tiene como finalidad la obtención de cortes muy delgados del tejido o espécimen que se encuentra incluido en la parafina. Esta se realiza por medio de un instrumento llamado micrótomo. Existen diversos tipos de micrótomo, siendo algunos adaptados para un trabajo especial. Generalmente se consideran 5 clases de micrótomo: rotación, deslizamiento, balanceo, congelación y para cortes ultra delgados. Micrótomo de rotación. Es el micrótomo más empleado. La cuchilla es relativamente pequeña, permaneciendo en una posición muy peligrosa, con el filo hacia arriba. No conviene para cortar bloques grandes. Micrótomo de deslizamiento. Es el instrumento de mayor preferencia. Tiene un sujetador de cuchilla ajustable tanto para el ángulo de deslizamiento horizontal como angular. Permite obtener grandes cortes y se puede emplear cuchillas mayores que los que usan los de rotación. Micrótomo de balanceo. Probablemente es el micrótomo más simple que existe. El bloque del tejido se monta en el extremo de un brazo móvil y la cuchilla se mantiene rígida en posición horizontal con el filo hacia arriba. Micrótomo por congelación. Se define de muchas maneras, pero en general, poseen una cremallera central sobre la cual se coloca el congelador del bloque, el cual es perforado y unido por un tubo a un cilindro que contiene dióxido de carbono. Cuchillas para micrótomo. 1. Cuchillas convencionales. Las cuchillas convencionales son grandes y pesadas. Su tamaño varía entre 110 milímetros y 250 milímetros. Sus perfiles están designados para aplicaciones específicas. 2. Cuchillas desechables. Proveen excelente filo para cortar parafina. Estas son de diferente tamaño y grosor. Portacuchillas o holder. Es de acero inoxidable para cuchillas desechables. Pasos a seguir para obtener cortes en parafina. 1. Antes de cortar un bloque hay que examinarlo y saber cómo va a ser orientado en el portabloque. 2. Remover el exceso de parafina de los lados. 3. Colocar el bloque en el portabloque. 4. Ajuste preciso con los tornillos del portabloque. 5. Orientar y ajustar con los tornillos de direccionamiento, laterales y vertical, hasta que el bloque quede completamente paralelo al portacuchilla. 6. Colocar la cuchilla. 7. Proceder a tomar rebanadas gruesas hasta visualizar por completo el tejido, 10 a 15 micras. 8. Una vez que la superficie tisular entera esté expuesta, reajustar las micras. El número de estas es de acuerdo al tipo de tejido que estemos trabajando. 9. Tomar el corte con agujas histológicas y colocarlas en el baño de flotación o bien sea en plancha de calentamiento hasta que los cortes queden completamente estirados y sin burbujas. 10. Recoger con el portaobjeto el corte y colocarlo en gradillas a la estufa de 37 grados. El paso de la plancha de calentamiento se realiza de la siguiente manera. A. Tomar el portaobjeto e impregnarlo con agua gelatinosa. B. Colocar el corte sobre el portaobjeto. C. Colocarlo en la plancha de calentamiento que debe estar por debajo del punto de fusión de la parafina, 30 grados a 35 grados. D. Una vez estirados los cortes, tiempo aproximados de 5 a 10 sec. Colocarlos en una gradilla para el secado, en estufa de 37 grados. Nota: estas láminas en la estufa pueden permanecer hasta más de 24 horas. Baño de flotación. El baño de flotación debe estar a una temperatura unos cuantos grados por debajo del punto de fusión de la parafina. El uso de agua destilada en el baño de agua ayuda a eliminar burbujas de aire. Puede usarse, sin embargo, agua corriente. La cinta se coloca suavemente en el baño de flotación para eliminar arrugas y aire atrapado debajo. Se separan luego las secciones individualmente y se colocan en las láminas limpias previamente marcadas. Las láminas se dejan escurrir verticalmente por varios minutos antes de colocarlas dentro de la estufa o microondas a una temperatura entre 37 grados centígrados y 40 grados centígrados por 5 o 10 minutos en la estufa o 2 minutos y 30 segundos en el microondas.
Si las láminas no se dejan escurrir, habrá burbujas de aire bajo el tejido y la adhesión de la sección de tejido a la lámina va a disminuir. Sellado de los bloques. Una vez que las secciones deseadas se hayan cortado, remueva el bloque del portabloque y selle la superficie expuesta con parafina derretida. Esto hace que los tejidos no se sequen y que no se expongan duros y quebradizos, facilitando así la obtención de nuevas secciones semanas, meses y aún años más tarde. Adhesivos para las secciones. Se emplean las gelatinas y la polilicina. La gelatina se añade al baño de flotación, cantidad mínima, y la polilicina se coloca una gota en la lámina y se frota con otra. Se deja secar al aire libre para su uso ulterior. Es recomendada en cortes muy finos por su gran adhesión a la lámina, evitando que el tejido se desprenda durante la tinción. Dilución: 90 centímetros cúbicos de agua destilada y 10 centímetros cúbicos de polilicina. Sesión V. Desparafinage. Coloración con hematoxilina y eosina. Montage. Profesor Carlos Mendoza Gaviria. Desparafinage. Antes de proceder a realizar la coloración, los cortes de tejido se encuentran imbibidos en parafina solidificada, adosados a las láminas portaobjetos gracias a la utilización de gelatina, polilicina o albúmina de Mayer. Para que los colorantes hematoxilina, disuelto en solución acuosa, y eosina, disuelto en solución alcohólica, puedan penetrar en los tejidos, el corte debe ser desparafinado. Para ello las láminas se someten al siguiente procedimiento. Se introducen en la incubadora a 60 grados centígrados por 3 minutos. 3 baños rápidos en silol, en 3 recipientes distintos con el solvente. El último baño debe ser más prolongado, 3 a 5 minutos. Agitar suavemente. Coloración. Principios generales de la coloración. En términos genéricos, los tejidos de origen animal son incoloros. La finalidad de utilizar coloraciones en los preparados histológicos es poder contrastar y diferenciar estructuras que por lo general no poseen color propio. El fundamento de cualquier método de tinción radica en la propiedad que poseen todos los tejidos para incorporar y fijar de modo variable diversas sustancias coloreadas llamadas colorantes. Una agrupación atómica aromática incapaz de colorear cuando se une desde el punto de vista químico con un cromóforo se convierte en un cromógeno, que posee color propio y es capaz de transferir ese color a cualquier estructura celular que posea afinidad o atracción por esa sustancia colorante. Los principales grupos cromóforos conocidos son los radicales etileno, C igual a C, C igual a O, diazólico, C igual a S, himeno, C igual a N, azoico, N igual a N, nitroso, N igual a O, nitro, no 2, y en general cualquier anillo derivado de las quinonas. La conversión de un cromógeno en colorante está vinculada a la adición sobre la molécula aromática de otros grupos atómicos que le confieren la propiedad de disociarse de manera electrolítica o de formar sales con los tejidos. Estos radicales reciben la denominación genérica de grupos auxocromos, potenciadores de color. Según la naturaleza de la vinculación molecular entre los colorantes y los tejidos, existen 3 mecanismos generales, de carácter físico, físico-químico o histoquímico. Estos mecanismos combinados entre sí en distinta medida explican las particularidades de las principales técnicas de tinción en histología. Los mecanismos de carácter puramente físico están ligados a las propiedades de disolución, solubilidad e impregnación, absorción, del colorante sobre el tejido. En el primer caso, el colorante es más soluble en el tejido que en el solvente que actúa como medio de transporte, de forma que tiende a pasar desde el solvente hasta el tejido. En el caso de la impregnación, el colorante, por su gran volumen molecular o por una precipitación selectiva en forma de agregados insolubles, queda atrapado entre la malla de células y fibras que constituyen los tejidos. Las tinciones ligadas a un mecanismo principalmente químico están basadas en el desarrollo de una reacción química entre el colorante y la estructura objeto de la tinción, de forma que al interaccionar ambos se produce un nuevo cromógeno responsable del color obtenido. Los mecanismos físico-químicos de coloración tisular están vinculados a la formación de uniones intermoleculares por atracción electrostática,
principalmente las fuerzas de Van der Waals, o por fuerzas de tensión superficial. Los primeros se basan en la propiedad de ligarse entre sí moléculas con carga eléctrica contraria, de manera que los colorantes de carácter ácido tiñen las estructuras básicas y viceversa. Los fenómenos de tensión superficial, responsables de la interacción molecular en los líquidos, son debidos a las fuerzas de gravitación generadas al disponerse las moléculas muy próximas entre sí. Este tipo de mecanismo tintorial está implicado fundamentalmente en coloraciones que utilizan moléculas en dispersión coloidal para interaccionar con agregados moleculares dispuestos en la superficie de la estructura a colorear. La absorción luminosa de las sustancias coloreadas se debe a la resonancia, conocida como un factor de entrecruzamiento para la estabilidad molecular. Clasificación de los colorantes. De acuerdo al origen, se clasifican en naturales y sintéticos, estos últimos derivados de la anilina. Desde el punto de vista químico se clasifican en básicos y ácidos. Los colorantes básicos son electropositivos. Se caracterizan por poseer átomos de nitrógeno y las propiedades tintoriales se deben a la presencia de grupos amino, NH2. Los colorantes ácidos son electronegativos. Poseen átomos de oxígeno y las propiedades tintoriales se deben a la existencia de grupos hidroxilo, O, y sulfidrilo, SH. Basofilia. Se define como basofilia la afinidad de ciertas estructuras celulares y tisulares de naturaleza química ácida por colorantes básicos. Por ejemplo, el núcleo celular en donde se encuentran los ácidos nucleicos ADN y ARN es una estructura basófila. De igual manera, en aquellas células ricas en ARN ribosomal en el citoplasma como los plasmocitos o células plasmáticas, este tiende a ser basófilo. Acidofilia o eosinofilia. Por el contrario, la acidofilia es la característica tintorial definida como la afinidad que poseen ciertas estructuras, celulares y tisulares, por lo general de naturaleza química básica por colorantes de naturaleza química ácida. Por ejemplo, las proteínas citoplasmáticas se comportan como bases al pH en el que se realiza la coloración con hematoxilina y eosina, por lo que son afines al colorante ácido, que en este caso es la eosina. Hematoxilina. La hematoxilina es un colorante natural y de naturaleza química básica que se extrae de la corteza del árbol, Hematoxylon campechianum, oriundo de Centroamérica. En el comercio se encuentra en forma de cristales rosados o amarillentos solubles en agua o en alcohol. Tradicionalmente se ha mantenido que la hematoxilina en su forma natural no es un colorante. Para ser empleada como tal, ha de ser oxidada previamente a hemateína. Tras el proceso de oxidación, normalmente se debe incrementar su capacidad tintorial agregándole determinados grupos auxocromos que, además, le confieren un carácter fuertemente básico y son los responsables de su especificidad por los núcleos celulares. Como auxocromos se emplean sales metálicas bivalentes o trivalentes, por lo general en forma de alumbres de tal forma que se forman diversas lacas de hematoxilina de carácter catiónico y tonalidad azulada o negruzca, dependiendo de la sal metálica utilizada. La laca de hematoxilina más utilizada es la producida a partir del alumbre alumínico potásico, conocida también en forma genérica como hemalumbre. Para la preparación de la hematoxilina utilizada en nuestro laboratorio, el protocolo es el siguiente. Procedimiento. Calentar la mitad del volumen de agua destilada a una temperatura por debajo del punto de ebullición. Pesar el alumbre de amonio o de potasio y agregarlo al agua que se está calentando hasta que se disuelva. Pesar los cristales de hematoxilina y agregarlos hasta que se disuelvan, aproximadamente en 20 minutos. Agregar el resto del agua destilada. Pesar y agregar el ácido cítrico, dejar reposar por 10 minutos. Pesar y agregar el iodato de sodio, dejar reposar por 10 minutos. Pesar y agregar el hidrato de cloral, dejar reposar por 10 minutos. Envasar en frasco ámbar y almacenar en la oscuridad. Mientras más tiempo permanezca en depósito, el proceso de maduración del colorante será mejor y se obtendrán mejores resultados. Eosina. La eosina es un colorante xanténico artificial y de naturaleza química ácida. Es un derivado hidroxianténico halogenado con 3 grupos arilo. Las diferencias de coloración que existen entre ellos están motivadas por el tipo y número de átomos de halógeno que contienen, eosina,
y 4 átomos de bromo, y la eosina B, 2 átomos de bromo. En general, los colorantes anténicos tienen autofluorescencia espontánea y colorean los tejidos de diversas tonalidades, entre rojo y rosado. Por lo común, se difunden fácilmente en las estructuras císticas, sobre todo en las más compactas, a las cuales tiñen debido a que, por su carácter ácido, son atraídos fuertemente hacia los radicales básicos de la histidina, lisina y arginina presentes en las proteínas citoplasmáticas y tisulares. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.